Pitágoras es un filósofo muy importante, pues trasciende en otro grande que va a ser Platón. Pero ¿por qué hablamos de pitagóricos y no de Pitágoras? Lo que pasa es que Pitágoras fundó una secta con matices religiosos y esta secta estuvo funcionando, estuvo investigando, incluso después de la muerte de Pitágoras persona. Entonces, en realidad hay dos motivos fundamentales por los cuales no podemos en realidad distinguir qué era de Pitágoras y qué es de los pitagóricos. Una de estas razones es de que en la secta había conocimiento que no era compartido por los que no eran, por quienes no lo integraban, es decir, había un conocimiento que se ocultaba al público en general, sino que solo se transmitía, ¿no?, a los adeptos del pitagorismo. Y por otro lado, se consideraba como acto piadoso el hecho de que, dado un descubrimiento, se le atribuye a Pitágoras, ¿no?, dicho descubrimiento. Es decir, si algún pitagórico descubría algún teorema, alguna ley matemática, pues se lo atribuía al mismo Pitágoras. Entonces eso hace pues que sea difícil distinguir qué es Pitágoras o qué era de Pitágoras y qué era del grupo de los pitagóricos. Sin embargo, lo que podemos decir es de que fue una secta que se concentró principalmente en el análisis de los números, ¿no? Tenían una interpretación matemática de la realidad, pero que le daban a estos una concepción mística, ¿no? Incluso el número 10 era considerado el número perfecto y se le atribuían, ¿no?, ciertas influencias que escapaban más allá, ¿no?, de la ciencia. Era netamente también pues, ¿no?, una secta religiosa que aceptaba la reencarnación, ¿no?, y que consideraba, ¿no?, de que el mundo estaba gobernado por estas leyes matemáticas. De hecho, Pitágoras, digamos, o los pitagóricos, van a ser los primeros en utilizar la palabra cosmos. Y esta palabra es muy interesante porque implica, digamos, las tres ideas, que es orden, belleza y correspondencia, ¿no? Entonces, cosmos no es simplemente universo, ¿no? No es simplemente espacio, sino que hace alusión, ¿no?, al orden, a la belleza, a la correspondencia, hace alusión a algo que está en armonía, ¿no?, y que esta armonía, obviamente, para los pitagóricos se traducía en relaciones matemáticas, ¿no? Por eso, también, ¿no?, dentro de los avances de los pitagóricos está el desarrollo, digamos, el análisis de la música, ¿no? Tuvieron muchos descubrimientos, muchos avances en torno a la música y a las proporciones, ¿no?, en las cuales se expresaba la armonía. Eso es algo fundamental porque ya con el estudio de los números, de las proporciones matemáticas, los pitagóricos empiezan a dar cuenta de una realidad que no es sensible. ¿Por qué digo que no es sensible? Porque los números no pueden ser percibidos, ni los números ni sus relaciones no pueden ser percibidos por los sentidos, sino solo a través de un proceso de abstracción, ¿no?, del pensamiento, ¿ya? Estos números, en los cuales se concentraban los pitagóricos, no solamente permitían explicar la realidad, ¿no?, o sea, digamos, medirla, ¿no?, encontrar las relaciones, sino que eran también, ¿no?, aquello que la hacían posible, ¿no? Recordemos este concepto del arjé de los primeros filósofos, el principio constitutivo, pues los números, ¿no? Por ejemplo, los pitagóricos consideraban de que el 1 era un punto, el 2 ya venía a ser una línea y el 3 un plano, ¿no? Ya se iba creando, digamos, aspectos de la realidad. Y el 4, ¿no?, el 4 venía a ser ya un sólido, ¿no? Podía ser un prisma. Pero acá sucede algo interesante. Para los pitagóricos, el 4, digamos, el número, ¿no?, es aquello que posibilita también las cosas, ¿no?, el surgimiento de las cosas. Pero no el, digamos, el prisma material, ¿no?, el prisma de madera, de cristal, sino que estaba ligado a la forma, ¿no?, a la proporción matemática que está detrás de todos los objetos que nos rodean. Entonces ahí, digamos,
tenemos una concepción muy interesante acerca de la realidad como una realidad que no solo expresa proporciones matemáticas, sino también que es gracias a estas mismas proporciones, es decir, las matemáticas, los números, hacen posible que esta realidad sea, ¿no? como la que conocemos. En ese sentido, los pitagóricos consideraban, ¿no?, de que el ser humano, las personas, tenían que dedicarse al conocimiento de los números, de las matemáticas, pues de esa manera no solamente conocían las proporciones del cosmos, sino también que ellos mismos, o sea, uno mismo, se hacía, ¿no?, cosmios, es decir, ordenado, ¿no?, se hacía bello, se hacía parte de este orden universal, ¿no? Claro, ya entrando un poco más a su propuesta religiosa, ellos consideraban de que este mundo sensible, el mundo que se nos entregan los sentidos, era una quimera, que la realidad eran estas proporciones numéricas, matemáticas, y que cuando uno se dedicase a conocerlas, podía purificar su alma, ¿no?, a través de la contemplación de los números, ¿no? Esto ya va a ser un anticipo a lo que luego nos va a decir Platón en su teoría de las ideas.